Muy buenas noches, mis estimados seguidores y suscriptores del canal Trabajo Social y Perspectivas. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar algo sobre la empatía y el trabajo social, o el trabajo social y la empatía. Todos nosotros sabemos que nuestra actuación profesional está ligado fundamentalmente a las necesidades de los sujetos sociales que ameritan a una situación de exclusión, a una situación de necesidad, a una situación conflictiva, de crisis, qué sé yo. Y esto se centra básicamente dentro de la cotidianidad de las personas. Como diría Alfredo Carballeda, que es un trabajador social de la Argentina, el cual nos señala que la intervención profesional nuestra es fundamentalmente en la cotidianidad de las personas. Pero esta cotidianidad está influenciada por el contexto económico, por el contexto político, por el contexto cultural. Está influenciado dentro de una realidad macro que se manifiesta y que se condensa dentro de una cotidianidad personal individual. Bajo esa situación, nosotros cuando tratamos o actuamos frente a un individuo, frente a una persona, a un sujeto carenciado socialmente, nuestra intervención es profesional, sí, netamente profesional, pero tiene que ayudarse bajo esa forma de empatía, bajo esa actitud frente a una situación. Y, y- y voy a empezar diciendo cómo se debe entender la empatía en general. Hay un concepto o hay una frase muy conocida por todos nosotros, que es el hecho de ponernos en el zapato del otro. Y fundamentalmente eso es la empatía. La empatía es comprender, entender la situación de vida que pasa una persona. Entender también los significados que éste da frente a un hecho o frente a una situación que éste pasa. Entender sus sentimientos, entender su carácter, entender su conducta, entender todas esas manifestaciones individuales que esta persona puede manifestar frente a un hecho o frente a una realidad. Por ejemplo, nosotros puede que una situación conflictual o una situación de familia que atraviesa a un sujeto, puede ser que para nosotros a nivel personal o profesional no es tan grave como este sujeto lo piensa o lo percibe. Pero eso no tiene por qué influenciarnos en cómo tratar de llevar este caso. O sea, no podemos decir, pues no, esta situación familiar es fácil y por tanto para este sujeto también lo va a ser fácil. No, porque para ese sujeto una situación conflictual familiar puede ser complicado de superar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en el caso de lo que pasa con la violencia contra la mujer, muchos de nosotros o también la opinión de otras personas puede decir pues que frente a un hecho de violencia, la mujer, ¿por qué no se separa? ¿O por qué no lo denuncia? Eso es para nosotros, pero nosotros tenemos que empatizar, tenemos que comprender la situación, comprender los pensamientos, comprender las tensiones que esta persona pasa para que no lo pueda denunciar o no pueda separarse. O sea, es comprender, es habituarse, es situarse dentro de una perspectiva del otro. Y eso es muy importante para entender la empatía en el trabajo social, porque frente a una situación como les he mencionado, para el trabajador social se va a encontrar bajo una infinidad y multitud de situaciones parecidas, en el cual no podemos nosotros adelantarnos y decir, no, esto problema es fácil. Para nosotros puede ser fácil, pero quizás para ese sujeto no lo sea. Tenemos que empatizar, tenemos que entender por qué él reacciona de una determinada manera frente a una situación. Quizás una persona lo reaccione de una manera distinta y esta persona quizás de otra manera distinta. Esas son maneras de empatizar, de comprender, de entablar un vínculo, comprender las necesidades,
comprender las carencias, comprender también sus posibilidades de avanzar frente, o en este caso de afrontar una situación de vida o una crisis que este sujeto viva. Creo que esa es una forma de entablar la relación que tiene que establecer el trabajo social con la empatía. Creo que la empatía es fundamental porque, como les menciono, la empatía tú vas a aplicarla frente a una multitud de casos sociales. Y no solamente casos sociales, o sea, la empatía también es a nivel colectivo. Tú tienes que entender también frente a una situación colectiva cómo las multitudes, cómo las personas reaccionan frente a una situación que les haya pasado como colectivo. O sea, tú tienes que comprender y buscar también darle una explicación racional o teórica frente a ese tipo de reacción. O cómo ellos recepcionan una noticia o cómo recepcionan una política social, ¿no? Son formas de empatizar, ¿no? Son formas de ponerte en el lugar de estas personas, de ponerte a pensar qué está pasando por su cabeza, qué está pasando por su mente y darle también un significado a las conductas que estos o estas puedan reaccionar o puedan encaminar. Creo que eso es la empatía dentro del trabajo social, que es una actitud frente a los hechos que se nos viene como profesionales, y es una actitud, a mi parecer, transversal. O sea, es una actitud en la cual va a estar permanentemente despierto esta cuestión de la empatía en el trabajo social. Eh, Aún más, sabiendo que nosotros actuamos frente a poblaciones o sectores sociales que muchas veces son carenciados socialmente, que muchas veces son oprimidos por parte del propio sistema, que son excluidos por un sistema político, por un Estado, por un gobierno, etcétera. Y eso va a meditar mucha empatía, mucho el sentido lógico de ponernos en el lugar del otro, de escucharlo, y en ese proceso de escucharlo, entenderlo. Y en ese proceso de entenderlo, comprenderlo, darle una explicación de por qué él es así o reacciona así frente a un hecho determinado. Creo que la capacidad de la empatía, porque es una capacidad, tiene que estar muy bien desarrollado dentro del trabajo social. Y si no lo está, hay que desarrollarlo, hay que, hay que construir y hay que fortalecer esta capacidad de la empatía, esta capacidad de ponernos en el lugar del otro, esa capacidad también de vincularnos y de generar confianza. Yo estoy completamente convencido que el trabajador social que no genera confianza, el trabajador social que no genera confort frente a una relación de profesional con un sujeto que pasa por necesidades, creo que no se va a poder resquebrajar e indagar profundamente una situación de vida. Porque mientras tú generas una empatía, mientras generas empatía frente a una persona o un sujeto, tú vas a generar un lazo de confiabilidad en el cual te va a permitir que el sujeto te cuente más cosas a detalle de una situación de vida familiar. Y eso es un insumo muy importante para nosotros para poder dar una solución integral, un caso social. Y no solamente un caso social, sino a nivel colectivo, grupal, poblacional, etcétera. Espero que les haya servido de la manera como yo veo esta cuestión de la empatía con el trabajo social y el trabajo social y la empatía. Y bueno, espero, si te gustó, dale like, difunde este video, estas reflexiones que son muy importantes. Y bueno, nada más y nos encontramos en el próximo canal, en el próximo video, disculpen. Hasta luego.